Mona saca un diamante de una baraja estándar de 52 cartas, como se muestra aquí. Sin reemplazar la primera carta, ella procede a robar una segunda carta y obtiene un corazón. ¿Son independientes estos eventos? Los dos eventos primero seleccionan un diamante, y el segundo evento es seleccionar un corazón, dado que un diamante fue seleccionado y no reemplazado. Recuerde, los eventos independientes son eventos en los que el resultado de un evento no se ve afectado por el resultado del otro. Que en este caso, el resultado de seleccionar un corazón se ve afectado por el resultado de seleccionar un diamante porque el diamante no se volvió a colocar en la cubierta y por lo tanto, estos eventos no son independientes. Son realmente dependientes, donde los eventos dependientes son eventos en los que el resultado de un evento se ve afectado por el resultado del otro. Entonces, porque Mona no pone la primera carta de vuelta al mazo, estos dos eventos son dependientes, no independientes, por lo que respondemos no, los eventos no son independientes. Ahora se nos pide que encontremos la probabilidad de dibujar un diamante y luego un corazón sin reemplazo. Debido a que los dos eventos son dependientes, no independientes, encontramos la probabilidad usando esta fórmula aquí, donde si los eventos A y B son dependientes, entonces la probabilidad de que A y B ocurran es igual a la probabilidad de A, el primer evento, multiplicado por la probabilidad de B, dado que el evento ha ocurrido, que indicamos usando esta notación aquí. Entonces, la probabilidad de un diamante y un corazón sin reemplazo es igual a la probabilidad de un diamante veces la probabilidad de un corazón. Dado un diamante en la primera carta sin reemplazo. Entonces, ahora encontremos la probabilidad de seleccionar un diamante de un mazo estándar de 52 cartas. Bueno, hay un total de 13 diamantes. Entonces hay 13 resultados favorables. De un total de 52 cartas, o 52 posibles resultados, y por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un diamante es 13 dividida por 52. Y ahora, necesitamos encontrar la probabilidad de seleccionar un corazón dado que el diamante seleccionado no fue reemplazado. Digamos que la primera carta fue el as de diamantes aquí, y como no se reemplaza, observe cómo ahora solo hay 51 cartas para elegir, por eso los dos eventos son dependientes. De las 51 cartas, note que 13 son corazones. Entonces, ahora hay 13 resultados favorables de un total de 51 resultados, y por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un corazón dado un diamante fue seleccionada y no reemplazada. Es 13 dividido por 51. Y podemos simplificar antes de multiplicar. Una forma es reconocer que 13 y 52 es igual a 1, 4, o podemos reconocer que 13 y 52 comparten un factor común de 13, donde hay 1 13 en 13 y 4 13 en 52. Multiplicando en el numerador, tenemos 13 por 1, que es 13. En el denominador tenemos 4 por 51, que es 204. Entonces, esta es la probabilidad de sacar un diamante y luego un corazón sin reemplazo, pero también vamos a convertir a un decimal y un porcentaje. 13 dividido por 204 a 4 decimales. Es aproximadamente 0.0637. Lo que nos da aproximadamente el 6.37%. Y ahora veamos la situación nuevamente con reemplazo. Ronda saca un diamante de una baraja de cartas estándar. Ella devuelve el diamante al mazo, y luego roba una segunda carta. Su segunda carta es un corazón. ¿Son independientes estos eventos? Entonces, en este caso, porque ella reemplaza la primera carta, que es un diamante de vuelta al mazo, el resultado del primer evento no afecta el resultado del segundo evento de dibujar un corazón, y por lo tanto, los dos eventos son independientes, por lo que respondemos que sí, los eventos son independientes. Y debido a que los eventos son independientes, usamos esta fórmula para encontrar la probabilidad de que ambos ocurran. Con los eventos A y B son independientes, entonces la probabilidad de que ambos ocurran es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Entonces, en este caso, debido a que tenemos un reemplazo, la probabilidad de un diamante y un corazón es igual a la probabilidad de un diamante veces la probabilidad de un corazón. Entonces, vimos desde el primer ejemplo, porque hay 52 cartas, 13 de las cuales son diamantes. Hay 13 resultados favorables de un total de 52 resultados y, por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un diamante es 13 dividida por 52.
Y ahora, en esta situación, se reemplaza la primera carta, por lo que para el segundo sorteo, hay 52 cartas nuevamente, y ahora encontramos la probabilidad de sacar un corazón. Y hay 13 corazones de las 52 cartas, y por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un corazón con reemplazo es 13 dividida por 52. Y de nuevo, podemos simplificar esto de un par de formas. 13/52 es igual a 1/4, por lo que esto se simplifica a 1/4 por 1/4, que es igual a 1/16. Entonces, la probabilidad de seleccionar un diamante y un corazón con reemplazo es igual a 1/16. Convirtamos esto también a un decimal y un porcentaje. 1/16 es igual a 0.0625. 0.625. Que como porcentaje es del 6.25%. Entonces, con reemplazo, los eventos son independientes. Sin reemplazo, los eventos son dependientes. Espero que hayas encontrado esto útil.